Continuamos entonces en nuestra escuela dominical con el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Pastor, pero ¿no vamos a aprender la Biblia? Por supuesto. El fundamento de nuestra fe, o sea, lo que nosotros creemos brota de las Escrituras, la palabra del Señor, la Biblia. Sin embargo, es necesario que nosotros dejemos claro qué es lo que nosotros creemos de la Biblia. Y en esto, la ayuda de las confesiones de fe, en este caso histórica, esta confesión de fe fue redactada incluso antes de 1689. Nuestros hermanos puritanos de nuestras convicciones, allá en Inglaterra, redactaron lo que creemos de la palabra del Señor. Siempre recordamos esta pregunta que se hace ante que vamos a enseñar la confesión de fe. Bueno, ¿y la Biblia? Sí, la confesión de fe redacta lo que creemos acerca de la Biblia. De allí su importancia, es clara su redacción en cuanto a qué creemos. Porque, por ejemplo, usted le pregunta a un testigo de Jehová si cree que la Biblia es la palabra de Dios y le va a contestar que sí. Usted le pregunta a un adventista si él cree que la Biblia es la palabra de Dios y él le va a contestar que sí. Es más, usted le pregunta hoy a muchas personas que se profesan cristianas sobre algo específico de la Biblia y él va a decir que va a creer, que dice que sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando él va a explicarle qué es lo que cree, usted va a decir no, pero eso no es lo que dice la Escritura. Por eso las confesiones de fe son tan importantes, porque redactan de manera clara lo que la iglesia cree. En este caso, nuestra iglesia se adhiere a esta confesión de fe histórica que ha pasado la prueba de fuego de los años, ha sido observada y examinada y claramente enseña las doctrinas, las enseñanzas fundamentales que creemos de la Escritura de una manera clara. Y es un documento que ha servido para enseñanza de la iglesia, para que las personas que están empezando a asistir a la iglesia sepan qué cree esta iglesia y tomar la determinación en oración de si debe unirse como un miembro a esta iglesia o debe salir de esta iglesia. Porque nada se hace con una persona que está allí sentada, aprendiendo lo que la iglesia enseña y discrepando con ella y estando allí. Nunca será un miembro realmente en unidad de lo que creemos. Siempre habrá una voz disonante y eso será inaceptable al interior de la iglesia, porque la unidad de la iglesia no es que nos queda cerca la casa o que tiene aire acondicionado, sino que nuestra unidad es porque estamos en esta iglesia y somos parte de esta iglesia porque creemos lo mismo en cuanto a las doctrinas fundamentales de la Escritura. Y alguien dice, pero ¿y la iglesia cristiana evangélica no cree lo mismo? Y no, hermanos, y no porque la Biblia no sea clara, sino porque debido a la incapacidad del hombre y también al pecado presente y la dureza del corazón, muchos han torcido las Escrituras, muchos han torcido el Evangelio. Así que por eso estudiamos la Confesión de Fe Bautista de Londres, porque allí se redacta claramente lo que creemos. Esta iglesia, cuando llega, dicen: ¿qué creen ustedes? Hay un documento extenso y bien redactado e histórico en lo que expresamos qué es lo que nosotros creemos, y es un instrumento para edificación de la iglesia. Es algo responsable que nosotros hacemos para que las personas que están llegando sepan qué es lo que nosotros creemos. Pero también la Confesión de Fe, que fue redactada en medio de la controversia con la falsa iglesia de Roma y con otros grupos extremistas, pues da respuesta a esas creencias torcidas o esas enseñanzas torcidas de las Escrituras. Así que es un documento muy, muy importante, y nosotros estamos estudiando la Biblia a través de la redacción de una confesión de fe histórica. Estamos en el capítulo 16. Hoy vamos a ver el tercer párrafo del capítulo 16, en donde se trata de las buenas obras. Y es importante, yo lo comentaba,
este lugar en donde está situado este capítulo de las buenas obras, porque acabamos de venir de toda una explicación acerca de que la salvación es tan solo por la gracia de Dios. El hombre está muerto en delitos y pecado, es esclavo del pecado, es ciego a las cosas del Espíritu, es enemigo de Dios y requiere una obra poderosa que Dios haga en la vida de esa persona para que lo saque de su estado y para que vea a Cristo como hermoso, como el único camino de salvación. Y cuando se ha explicado eso, entendemos entonces que es tan solo por la gracia de Dios que el hombre es salvo y no por nada que el hombre pueda hacer. No hay tal cosa como una capacidad inherente en el hombre para decidir: yo voy a tener fe sin la acción del Espíritu Santo. Es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Son nacidos del Espíritu y no son nacidos por voluntad ni de carne ni de varón. No es la voluntad del hombre, es la voluntad soberana de Dios en su gracia. Y cuando hemos hablado de esto, hemos hablado entonces de que el medio es la fe, y la fe es un regalo de Dios, y hemos hablado entonces de una conversión que conjuga fe y arrepentimiento, y hemos explicado claramente entonces esa conversión que viene por la acción de Dios soberana sobre nuestras vidas. Y siempre entonces quedamos con esta pregunta: ok, si la salvación es por gracia, si nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, si nosotros no hicimos nada, porque no había nada en nosotros que pudiésemos hacer, ni queríamos, ni podíamos en cuanto a salvación, entonces, ¿qué hay de nuestro comportamiento y qué hay de las buenas obras? Así que está muy bien situado este capítulo 16 para aquellos que difaman acerca de nuestra fe bíblica diciendo: bueno, si la salvación es por gracia, entonces básicamente hagamos y deshagamos. Salvos siempre salvos, y entonces podemos vivir como nos dé la gana, nuestra vida como nos dé la gana. No, eso va en contra de la Escritura y es una difamación acerca de nuestra fe y un mal entendimiento, y muchas veces es un tropiezo de nuestra propia carne. No, somos salvos tan solo por la gracia de Dios, por la obra consumada y perfecta del Señor Jesucristo. Sin embargo, toda persona que tiene el Santo Espíritu de Dios y que ha sido redimida tiene un camino de vida ahora capacitado por el Espíritu Santo y mediante la luz de las Escrituras para vivir una vida que glorifique al Señor. Buenas obras. En el primer párrafo vimos entonces la norma de las buenas obras. ¿Qué es lo que determina que es una buena obra ante los ojos de Dios? La sola palabra del Señor, no las intenciones, las imaginaciones y lo que pudiese venir a mi mente. Tan solo en ese primer párrafo vimos cuál es la norma, qué es lo que determina que sea una buena obra, y vimos claramente que no es solamente adherirse a lo que dice la Escritura, porque aún un inconverso puede honrar a padre y madre. Sin embargo, esa obra de ese inconverso honrando a padre y madre no significa nada delante de Dios, porque él mismo está en un estado de condenación y es hijo de ira. La ira de Dios está sobre él, así que no significa nada. Así que la norma es la Biblia, pero la condición de la persona que vive en ellas, que redimido por el Señor, purificado, esas obras mediante la fe son las que son agradables a Dios. La semana pasada vimos la importancia de las buenas obras. Las buenas obras como un testimonio de que eso que yo digo creer, yo soy cristiano. Bueno, mi vida muestra que lo que yo estoy diciendo es real, que yo realmente he nacido de nuevo. Así que la importancia de las buenas obras es el testimonio que da acerca de mi verdadera fe. Y también la importancia como un fruto que impacta a mis hermanos, que es usada por Dios, que calla la boca de los adversarios. En fin, pudimos ver toda la parte de la importancia. Ahora, en este párrafo 3 vamos a ver la causa de las buenas obras. La causa de las buenas obras. ¿De quién viene la capacidad que tenemos los creyentes para hacer estas buenas obras? ¿De quién viene la capacidad? Y vamos a ver unos conceptos erróneos, nos vamos a referir a dos especialmente, de qué respuesta da, por ejemplo, Roma, o qué respuesta da
algunos cristianos evangélicos de dónde viene la capacidad para que el hombre pueda hacer buenas obras. Y vamos a ver qué es lo que enseña realmente la Biblia, y vamos a ver la contraparte también de que, cuando lleguemos al punto de ver de quién es la causa, de dónde brotan esas buenas obras, también vamos a ver la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Lo vamos a entender cuando lleguemos allá al punto. Quiero empezar con el concepto erróneo sobre las buenas obras. El concepto erróneo sobre las buenas obras, por lo menos dentro del pueblo evangélico, es el siguiente. Aquellos que dicen algo así como: gracias Dios por la obra que hiciste en mí. Gracias Dios porque me redimiste, me salvaste. Gracias Dios porque me diste tu Santo Espíritu. Se cumplió ya ese propósito de salvación. Ahora hazte un lado porque ahorita me toca a mí. O sea, yo ya lo voy a hacer. Ya ahora que estoy capacitado. Hazte un lado que yo puedo solo, podríamos decir. Y esto es un grave error. El hombre en sí mismo, ni siquiera el creyente tiene la capacidad, no es la causa, no es la fuente, la capacidad para hacer buenas obras que agraden y que glorifiquen al Señor. Voy a referirme especialmente a estos errores del mal entendimiento de cuál es la causa, la fuente, por qué el hombre hace buenas obras. Voy a referirme específicamente a la iglesia de Roma y después a algunos grupos evangélicos cristianos. ¿Qué enseña la iglesia de Roma con respecto a las buenas obras? La iglesia católica romana enseña que la salvación es por la regeneración bautismal. Es una iglesia sacramental, la falsa iglesia, mal llamada iglesia de Roma. Es una iglesia sacramental que piensa que por el acto mismo del sacramento realizado trae regeneración, por ejemplo, a un bebé. Así que no importa si el bebé tiene fe o no tiene fe, que no la tiene, no tiene uso de razón. No importa que aquel que bauticen, como por ejemplo los indígenas que vivían aquí cuando el tiempo de la conquista, o cuando estaban en las cruzadas los sarracenos o musulmanes que atrapaban, no importa si no tenían fe en Cristo Jesús, el acto del bautismo les regeneraba, les daba una nueva vida supuestamente espiritual. Ellos creen que la salvación es por medio de la observancia de los sacramentos, el poder que tiene el sacramento en sí mismo, y ellos creen que esa salvación viene de esta manera, y también que esa salvación se mantiene a través del resto de los sacramentos. Esto es lo que piensa la iglesia de Roma, que los creyentes son salvados por fe que pueden tener ya mediante lo que Dios da ante un acto sacramental, y obras meritorias. Y una primera obra meritoria es el bautismo en su concepción errada que tienen del bautismo. Así que ellos piensan que es una fe que se tiene, no fe bíblica, sino una fe en la institución de la iglesia de Roma, pero también a través de méritos como el bautismo y las otras sacramentos que ellos tienen. Ahora, ellos piensan que una vez que la persona ha sido salva, esa salvación se mantiene por buenas obras. Y esas buenas obras ellos lo resumen así, como recibir los sacramentos, la confesión de pecados a un sacerdote, el pagar penitencia, las novenas y todo ese tipo de aspectos que tienen un carácter meritorio, y para ellos estos son las buenas obras. Así que la iglesia de Roma, entonces, en cuanto a las buenas obras, afirma que las buenas obras brotan del hombre ante la observancia o cumplimiento de lo que ellos han establecido como buenas obras. Así que cuando estas personas que profesan esta fe hacen algo, un acto generoso o un acto de caridad, como le gusta llamarlo, lo están haciendo mirándose a sí mismos
como que están cumpliendo algo que tiene mérito delante del Señor para mantenerse en cuanto a salvación, Ahora, yo pudiera enumerar una serie de prácticas que muchos o la gran mayoría de las personas que profesan la falsa fe católica tienen. Por ejemplo, tiempo atrás, cuando una persona estaba próxima a morir, dejaba gran parte de sus bienes a la iglesia de Roma con este sentido, y no porque amara a su iglesia, a su congregación, sino porque por medio de ello ganaba méritos que le iban a significar aceptación o menos días en el purgatorio. O sea que sus obras tienen un peso para salvación y sus obras tienen un peso para mantener esa salvación y para canjearse la gracia, entre comillas, como ellos la entienden, para canjearse el favor de Dios en cuanto a salvación. Por ejemplo, las personas no saben cuando alguien fallece y les hacen estas novenas que tienen que pagar. Estos son actos meritorios. Ahora, eso no aparece en la Biblia, así que no cumplen la norma. Pero además de eso, son actos que ellos pueden hacer, que brotan de su determinación y de su fuerza, supuestamente para canjear favor de Dios, aún para mantener la salvación. Todo esto no es bíblico, no es escritural, parte de sus tradiciones y las enseñanzas de su magisterio apartados de las escrituras, pero así lo tienen ellos. Así que cuando usted ve esas obras de caridad y que se hacen en la calle, tal vez usted diga, no, pero mira que es bueno. Pues es bueno porque trae un beneficio a la persona, es bueno porque de alguna manera ayuda a la sociedad, pero delante de Dios no significan nada aumentado a que no significan nada porque no está o conforme a la escritura o a la condición de la persona que debe hacerlo tan solo para la gloria de Dios, porque además de esto ellos ven que es algo que brota de sí mismo y por lo tanto es meritorio delante de Dios. Este es el grave error de la iglesia de Roma con respecto a las buenas obras. Pero algunos cristianos evangélicos en la iglesia contemporánea también tienen un grave error con respecto a la causa de las buenas obras. Algunos piensan que la regeneración les ha hecho justos moralmente. O sea que ahora son personas buenas e impolutas y llenas de la capacidad en sí mismo para hacer buenas obras, y que ahora pueden por sí mismos poner por obra lo que la palabra de Dios demanda. Y esto es un grave error. No se trata de que cuando nosotros nacemos de nuevo por la gracia de Dios, mediante la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo, esa es la obra de Dios, y ahorita quedamos como capacitados espiritualmente para de ahí en adelante ser yo el que haga las cosas. Vamos a ver que la Escritura apunta a otra causa. No es el hombre mismo en una capacidad innata o con una capacidad que recibe en el momento de su conversión, en su regeneración. No es ahora yo puedo, soy justo moralmente, lo voy a hacer por mí mismo. No es lo que enseña la Escritura. Este es un segundo error. Ya vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura. Y el otro error también es el misticismo, del cual está plagado la iglesia contemporánea evangélica, que en cuanto a las buenas obras es algo así como, yo entiendo que hay que hacer buenas obras, pero solamente las haré cuando lo sienta del Espíritu. Cuando lo sienta del Espíritu. ¿Siento del Espíritu hacer esto o no siento del Espíritu hacer esto otro? Así que mire, los tres errores no son los únicos, pero de pronto son los más representativos que tenemos. Uno, piensan que sus buenas obras brotan de sí mismos y son meritorias delante de Dios, la iglesia de Roma. Otro, algunas personas que se profesan cristianas dentro de la iglesia evangélica contemporánea que dicen, yo sé que no podía estando muerto en delitos y pecados, pero ahora estoy
capacitado totalmente, soy justo verdaderamente delante de Dios, moralmente hablando, y las voy a hacer yo soy el que las voy a hacer, brotan de mí, yo estoy capacitado para hacerlo. Y otro es aquel que ve como las buenas obras, ok, esto viene como, pero es dependiendo de si el Espíritu, o sea, si lo siento del Espíritu ayudarte, no siento del Espíritu ayudarte, siento del Espíritu, no. Entonces esta parte es un misticismo y un emocionalismo. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a cuál es la causa, la fuente de las buenas obras que los cristianos hacemos, aquellos que hemos sido redimidos? Leamos entonces ese párrafo número 3. Dice, por cierto, y antes de leerlo, yo les digo algo. Cada vez que nosotros leemos esta redacción que hicieron nuestros hermanos puritanos, hace ya tantos siglos atrás, uno dice, esta gente definitivamente fue usada por Dios para dejarnos un legado tan claro. Esto es un trabajo tremendo que hicieron grupos de hombres, no una sola persona, sino en equipo durante mucho tiempo en su redacción para expresar de manera clara lo que creemos de las Escrituras. Mire la redacción de este párrafo específicamente sobre el tema de la causa de las buenas obras, la fuente, porque el cristiano puede hacer buenas obras. Dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Y yo creo que después de esta lectura podríamos cerrar y esperar a que empiece el culto, ¿sí o no? Está súper claro, sin embargo, vamos a desglosarlo un poco. Dos partes tiene esta redacción del párrafo 3 sobre la causa, la capacidad, de dónde brota la capacidad del creyente para hacer buenas obras. La primera parte es una afirmación enfática, Y la afirmación enfática es esta, ya vamos a leer el principio del párrafo, es esta: el hombre en sí mismo, por capacidad propia, porque lo tenga en sí mismo en esencia, no es la fuente, la causa de las buenas obras de ninguna manera. A nosotros no se nos puede olvidar cuál es la condición en que está la raza humana y su naturaleza pecaminosa. Nosotros entendemos que en nuestra salvación hemos sido justificados. O sea, Dios nos ha mirado y nos ha probado mediante la fe en Cristo Jesús, pero no porque seamos realmente y perfectamente justos. Dios nos mira como justos por la obra de Cristo. Sus justicias nos han sido imputadas, pero ninguno de nosotros aquí, ni ningún creyente es justo perfectamente y según los estándares de Dios. Aún en el creyente redimido y perdonado y sin ninguna condenación y con el Santo Espíritu, hay un remanente de pecado hasta el final de sus días, el cual tendrá que mortificar. Haced pues morir. Es el mandato a los creyentes: matar el pecado, mortificarla, es la expresión que utilizaban nuestros hermanos puritanos. Así que no es de una capacidad propia, ni aún siendo creyentes, porque la raza humana tiene una naturaleza pecaminosa. Y aún en el creyente hay un remanente pecado, un pecado residual que mancha
de alguna manera, aún todas las buenas obras que nosotros pudiésemos hacer que están conforme a la Escritura. En los próximos párrafos vamos a ver, bueno, entonces, ¿por qué Dios las recibe como buenas obras? Pero ya llegaremos allá. Así que la fuente no es el hombre, no es nuestra causa, no es lo re buenos que nosotros somos, que puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Que ese es un grave problema cuando el cristiano hace cosas conforme a la Escritura, que traen beneficio, pero muy en el fondo, hay algo que le levanta el ego porque lo estoy haciendo yo. Yo hice 500 sándwiches y bebidas para repartir en los semáforos. Esto es una buena obra si la hace un creyente para la gloria de Dios y trae un beneficio. Pero si empieza a pensar que esto brotó de él como fuente, inmediatamente empieza a perder la razón principal por la cual el creyente camina en esas buenas obras, para la gloria de Dios, gran parte en Él, si Él es la fuente. Ok, entonces la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y esto usted se lo va a encontrar en las iglesias bíblicas, en las iglesias reformadas todo el tiempo. Hermano, aquí no se exalta el hombre. Aquí no se exalta el hombre. Aquí no se te dice, no, Dios está embelesado contigo, sos la maravilla. No. Mejor dicho, nada más necesitaba la salvación y hágase a un lado Dios, que ya hoy es como un Superman espiritual. Todo lo que yo hago es buenísimo. No, aquí se le enseña al creyente a que nunca confíe en sí mismo. Nunca. Que siempre hay allí una condición pecaminosa que quiere saltar, pero que por el poder del Espíritu Santo y la luz de su palabra, entonces está siendo mortificada en el creyente. Pero es Dios, como lo vamos a ver, la causa. Es el Espíritu Santo y su obrar en nosotros mediante la palabra, realmente la fuente, no la del hombre. Es por esto que nosotros, después de una predicación en iglesias bíblicas, salimos aquí, como decimos coloquialmente, achilaos. Sale achilado el hombre en su carnalidad, pero fortalecido en su ser espiritual, porque sabe que depende totalmente de su Dios y confía solo en Él y no en sí mismo. Y entonces allí Dios nos guarda y nos libra de vanaglorias y de supuestas capacidades propias. Dice, y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido en su salvación, su Santo Espíritu, la comprensión de la Escritura, la comprensión del Evangelio, el ser parte de una iglesia, el poder ser enseñado, el que tenga pastores que le pastoreen, todas estas enormes bendiciones y virtudes que Dios ha dado al creyente, dice, necesitan, además de esto, una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera resumida, entonces, cuando nosotros hacemos algo para la gloria de Dios conforme a las Escrituras, para glorificarlo a Él conforme a las Escrituras, entendemos que es porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, impulsándonos a hacerlo. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que cuando hagas algo para glorificar al Señor, sabes que lo has hecho por una obra interna del Espíritu Santo, por medio de la bendita palabra del Señor, para que nosotros lo hagamos. Varios textos, Ezequiel 36, 26 al 27, que nos describe esa obra que hace solamente Dios. Una obra monérgica, donde uno solo es el que obra. Dios en nosotros tiene un resultado. Mira cómo dice, os daré. Todo es esa obra de Dios. Os daré corazón nuevo, hablando de el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo, y especialmente aquí está dentro del el contexto de un nuevo pacto anunciado en el Antiguo Testamento. Os daré corazón nuevo
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién hace todo esto en la salvación? Aquí está claro: os daré, pondré, quitaré, os daré. Es Dios. Pero mire lo que hace: y haré. ¿Qué más hará además de nuestra salvación? Haré, dice Dios, que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está señalando cuál es la causa o de nuestra obediencia, aún de nuestra propia fe o aún de las buenas obras. Es una obra que brota del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Juan 15, 4-5, el Señor Jesucristo dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la confesión de fe toma este texto, esta enseñanza del Señor Jesucristo en este aspecto: es unidos a Él. Él es la fuente, como esa vid y nosotros los pámpanos, que si estamos apartados de Él no recibimos, no hay vida, somos quitados para echar en el fuego. Pero estando unidos con Él, Él es la fuente, por decirlo así. Él es la savia, Él es la causa entonces de lo que nosotros vivimos, de nuestra vida en Cristo. La causa, entonces, amados hermanos, la causa es Dios. La causa primaria y esencial de las buenas obras que podamos hacer es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Filipenses 2:12-13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos una responsabilidad. Habiendo sido redimidos, tenemos una responsabilidad con nuestra vida en Cristo. Y continúa diciendo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién? Dios. Pero mire que empieza a unir dos cosas. La causa, la fuente, la capacidad viene de Dios. Él es el que lo hace. Pero aquí Pablo también le está diciendo que ocupaos en vuestra salvación. Y ahí viene entonces la claridad con respecto a, y lo que pudiésemos torcer: no, pues si Dios es la causa y la fuente, y es el Espíritu Santo el que nos impulsa a hacer buenas obras, pues yo no las estoy haciendo, y si no las estoy haciendo, entonces ¿quién es el responsable? Así piensa todo el que tuerce la Escritura y tiene una reflexión carnal con respecto a lo que todo el consejo de Dios enseña. Aquí estamos enseñando que la fuente y la causa y la capacidad es el Espíritu Santo de Dios, pero como lo vamos a ver más adelante, es también nuestra responsabilidad. Ok, Efesios 2:10, ya vamos a llegar allá. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y esto lo vimos en las clases pasadas, para buenas obras. Sí, el creyente camina en buenas obras porque es uno de los propósitos por los cuales el Señor nos redimió. Y dice sobre esas buenas obras, las cuales ¿quién? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que este párrafo tiene una afirmación enfática. ¿Cuál es la afirmación enfática? La causa no es el hombre. No es una capacidad inherente en el hombre aparte de la acción del Espíritu Santo. Es Dios mismo, su Espíritu Santo, mediante su bendita palabra. Y la parte de equilibrio que no nos permite entonces, porque podríamos quedar allí y sacar la excusa que ahorita dije. No, pues si yo no lo estoy haciendo ni caminando en buenas obras, pues si la causa es Dios y el impulso viene de Dios, pues entonces es porque Dios no está haciéndolo. Yo he escuchado unas blasfemias terribles de personas que se profesan cristianas, aún en otros aspectos más allá de buenas obras en este sentido. No, pues yo sigo en esta vida pecaminosa porque pues Dios no ha hecho una obra en mí. Y aún así se profesan cristianos, casi que asignando la responsabilidad de su pecado a Dios. Líbrenos Dios
de ese tipo de expresiones que son blasfemas. Nosotros somos responsables tanto por el pecado que cometemos como por el bien que no hacemos, incluidas estas buenas obras. Pero aun cuando las hacemos, debe ser claro que la capacidad y el impulso, y para lo cual fuimos preparados, viene ¿de quién? De Dios y de su Santo Espíritu obrando en nosotros. Y esa es la segunda parte, después de esta afirmación enfática de la incapacidad humana, pero ¿de dónde es la fuente? Después viene una segunda parte en la definición, y es cómo señala una perversión generalizada sobre este aspecto de las buenas obras. Dice: sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu. No, es que no siento de Dios, o sea, no siento de Dios. Tienes un hermano, Dios te ha bendecido a ti económicamente. Tienes un hermano que tiene necesidad, que está al lado tuyo y que lo sabes y que pudiendo hacerlo, te escudas bajo esto. No, pues, no lo siento de Dios. Hermanos, en medio de nuestra condición manchada aún por el pecado, todavía tratamos de retener lo que Dios ha dado con un propósito. ¿Qué dice la Escritura cuando Dios en su soberanía da un poco más a algunos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para ayudar a los que tienen menos. Pero si tú vas a esperar del impulso del Espíritu al hacerlo, y hablando del impulso del Espíritu, tus emociones, jamás. No va a ser. Tú estás impelido, impulsado por la bendita palabra del Señor. En otra área, ¿quién siente perdonar? ¿Quién siente perdonar al enemigo, al que le ha hecho mal, al que, mejor dicho, ha maquinado de todo contra ti? ¿Quién lo siente? No, es que no siento perdonarlo. Por supuesto. ¿Sabe qué sentimos nosotros? Ganas de retribución. Sin embargo, por la palabra del Señor, nosotros tenemos un mandato claro: perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros y dejar en manos de Dios su santo juicio. Lo mismo con las buenas obras. No sé, un impulso emocional ni místico, siento de Dios hacerlo o no hacerlo. No, sabemos por la palabra del Señor. O sea que, aunque la causa es Dios, nosotros no podemos torcer esto para entonces no hacer lo que Dios ha establecido para su pueblo, que camine en buenas obras. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu. No, si no me siento impulsado por el Espíritu, esos emocionalismos y misticismos que plagaron la iglesia contemporánea del siglo XX tienen arruinado a un pueblo que se profesa cristiano en testimonio frente al mundo. Deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Es que a veces las personas viven su vida bajo este parámetro que los direcciona: si siento o si no siento del Espíritu. Probablemente no sientas del Espíritu Santo que aquello poco que puedes dar al hermano que está necesitado, o esa ayuda que puedes hacer, no lo sientas hacer en medio de tus temores y tu mezquindad o avaricia. Pero estamos capacitados por el Espíritu Santo, que a la luz de la Escritura nosotros queremos hacer su voluntad y lo hacemos. ¿Hay una correcta comprensión de la Escritura? Debemos ponerla en práctica, y poniéndola en práctica, hacia adelante podremos disfrutar de un correcto sentir con respecto a ello. Ese es el orden que nosotros vemos en la vida cristiana. Samuel Waldron, este es un comentarista de nuestras convicciones de la confesión de fe, dice lo siguiente. Voy a abrir comillas, voy a leer lo que él comenta sobre este párrafo. Donde quiera que la soberanía de Dios manifestada en la actividad del Espíritu Santo se afirma tan enfáticamente como la causa de las buenas obras, el corazón depravado del hombre hará casi automáticamente una deducción perversa. Razonará:
Pues ya que soy incapaz de hacer ninguna buena obra sin el Espíritu, tengo la libertad de esperar el movimiento del Espíritu antes de intentar llevar a cabo cualquier buena obra, cualquier obra buena. Allí lo acaba de redactar perfectico, lo que brota muchas veces de nuestros corazones. No, nosotros no debemos esperar como tal impulso reducido como en nuestras emociones. No, nosotros debemos ser diligentes en nuestro actuar para agradar a nuestro Dios y caminar en buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos a la luz de la Escritura y para su sola gloria. ¿Qué hay de erróneo en esta deducción aparentemente lógica? No, pues yo voy a esperar que el Espíritu me muestre que va a equiparar o a igualar la influencia del Espíritu Santo con ciertas sensaciones o sentimientos emocionales. ¿Qué estás esperando? ¿Un impulso emocional para hacerlo? ¿Un impulso emocional para hacerlo? Y perdón que vuelva a traer el símil con el perdón. No, yo no siento perdonar. No lo vas a sentir nunca. Tú perdonas porque esa es la orden de Dios. Ahora, un sentimiento correcto frente a esa persona vendrá después de que tú has obedecido a el Señor. Así que lo grave de este pensamiento que brota de manera inmediata cuando entendemos cuál es la causa o la fuente real de las buenas obras, que es Dios, es esa situación de, bueno, entonces necesito ser como impulsado. Y cuando tú dices eso y lo igualas como que a ese impulso fuera tus emociones o tu sentir, estás torciendo. ¿Cuál es el impulso que tiene el cristiano? Lo ve en la Escritura. Tiene el Santo Espíritu y quiere agradar a su Dios, lo hace. Ese es el impulso que deberíamos tener nosotros. Nuestro amor a Dios y agradecimiento a Él, y porque así lo dice la Escritura, y ejercitarnos en ello. Y cuando lo hagamos, sabemos entonces que la gloria y la honra es de Dios, porque Él es el que lo ha hecho en nosotros. Esa deducción hace de esas sensaciones la regla de nuestro deber, y esa no es la regla de nuestro deber. La regla de nuestro deber no son las sensaciones. Por eso se le ha dicho a este pueblo evangélico contemporáneo una iglesia sensual. O sea, todo es de sentires. No, nosotros no caminamos por sentires, caminamos por convicciones, por lo que la palabra del Señor nos muestra de la santa voluntad de Dios. Si no, la regla de nuestro deber es la voluntad preceptiva de Dios, el precepto de Dios, la orden de Dios, lo que Dios ha dejado establecido para su pueblo, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto no es sentires, guiados mediante su bendita palabra. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. ¿Qué? Procurad. Es responsabilidad nuestra hacer firme vuestra vocación, o sea, lo que hemos dicho, creemos en Cristo Jesús, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, y finalizo con esto, un gravísimo entendimiento, un torcimiento cuando entendemos que las capacidades vienen de Dios, que el impulso viene de Dios, que la fuente es Dios y que el poder es de Dios para hacerlo. Un torcimiento es pensar entonces que si no lo estamos haciendo es porque Dios entonces no estuviese obrando y esperamos como sentires o emociones para poder obrar. No, entendemos la fuente para que quede claro en nosotros, entendemos la causa para que quede claro en nosotros, entendemos que es Dios y su obrar en nosotros para que toda la gloria sea en Él y para que nosotros reposemos en el poder de Dios. Pero no vamos a esperar a emocionalismos, vamos a obrar conforme a la Escritura, vamos a ser diligentes y vamos a sobreponernos a lo que muchas veces nuestros sentimientos y emociones nos dicen, pero que son contrarios a la Escritura.
La causa de las buenas obras, párrafo 3, que vamos a leer para terminar. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Muy bien, hermanos, bendiciones.